vamos a instalar un sistema muy exitoso de facturación electrónica digital. La factura electrónica sería un documento digital que en el Ecuador ha dado resultados extraordinarios. Que dicho sea de paso, América Latina, muchos países del área son líderes a nivel mundial. En México, Ecuador, Argentina. Esa es la posición de ellos en relación con la factura electrónica, los pros y los contras de la factura electrónica. Señores, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, si hablamos de que la factura electrónica es una decisión empresarial de una empresa, de tu restaurante, tú decides emitir facturas electrónicas y tú, como comerciante, montas la estructura y la plataforma para ello, no hay nada que objetar. El problema es que la factura electrónica que está promoviendo la Dirección General de Ingresos no es eso. La factura electrónica que promueve el gobierno es centralizada en un servidor del gobierno. Y yo creo que debemos retroceder y hacer un poquito de historia sobre este tema. Esto nace de una contratación directa. Esto no fue una licitación pública. Esto fue una contratación directa que hizo la Dirección General de Ingresos con el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administración Tributaria. El CIAT es el brazo de la OCDE en América Latina. Y si nosotros vemos los ejemplos de países que han implementado esta política, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, todos son países que económicamente han fracasado. Son países que tienen un crecimiento económico negativo, que tienen altas tasas de desempleo, y que además tienen una inversión extranjera prácticamente negativa o nula. Yo creo que si nosotros queremos alcanzar grados importantes de desarrollo, nosotros debemos imitar las políticas de países con altos grados de desarrollo que atraen la inversión. Ejemplo, Singapur, China, Suiza, Hong Kong. Pero no imitar a los países que están a la cola de la inversión internacional. Claro. Y son ellos los que debieran imitarnos a nosotros. Es que son ellos los que deben imitarnos a nosotros, pero eso es solo una parte del problema. El otro problema es que realmente esto pone a los empresarios a merced de un servidor del Estado, con todas las consecuencias que eso acarrea. Por ejemplo, en tu negocio, tú puedes vender un plato de comida a un precio determinado, digamos que a $6 un plato de chuleta. Y por alguna razón muy particular tú puedes establecer que a determinado cliente tú le vas a vender ese mismo plato de comida a mitad de precio. Es una decisión tuya, empresarial. Y el Estado no tiene por qué saberlo. El Estado lo que tiene que saber al final es cuánto te ganaste tú al final de año. Bueno, el Estado va a saber cuánto se gana un empresario en cada una de las transacciones que efectúa. El Estado va a saber qué compras hago yo, cuáles son los patrones de consumo de cada ciudadano. El Estado va a saber cuándo, cómo, dónde una persona compra un bien o determinado producto o servicio. Y la excusa que nos han dado para esta intromisión aberrante en la vida privada de los ciudadanos es que vamos a cazar a las personas que evaden impuestos. Eso mismo fue lo que nos dijeron hace 4 años cuando implementaron la factura fiscal. Evidentemente, de lo que nos han dicho, eso no funcionó y ahora pretenden que creamos que esto sí va a funcionar. Y en ese momento tuvimos todos que cambiar migrar a otro sistema, hacer inversiones importantes para comprar estas nuevas máquinas que si se dañaban, Dios mío, y miren, tenías que parar la venta de tu producto o de tu servicio en tu empresa porque no había factura fiscal. Pero un factor importante es el ahorro de papel, por ejemplo. Con esto de bueno, pero es que tú lo puedes hacer en tu negocio. Tú puedes emitir una factura electrónica como comerciante, es una decisión que cada cual debe tomar. Y eso nadie se opone. A lo que nosotros nos oponemos que esto esté centralizado en manos del Estado, porque eso es una intromisión abusiva en la vida privada de los ciudadanos. Y nosotros solo tenemos que hacer un poco de ejercicio de memoria. Si la administración pasada se dedicó a hostigar a opositores a través de la Dirección General de Ingresos, sin la existencia de un mecanismo como este, ¿qué nos garantiza a nosotros que no van a ocurrir cosas peores? Yo puedo decir que el licenciado Publio Cortés ha tenido una larga trayectoria como funcionario público y él no ha tenido escándalo. Para nada. Para nada, y eso hay que reconocerlo, pero el licenciado Publio Cortés no va a ejercer ese cargo de manera indefinida.
Entonces, cuando él salga de allí, yo no sé quién es el que va a entrar en esa posición y yo no sé si se va a parecer más al director de ingresos que había antes del gobierno pasado, que se dedicó a hostigar y a perseguir a opositores, que la actuación relativamente transparente y ecuánime que ha ejercido el licenciado Publio Cortés. O sea, pudiera venir, después que sale don Publio del puesto, un nuevo cobranza del Istmo. Algo similar, o sea, y lo preocupante aquí es que estamos hablando... Y manejaría toda la información de todos nosotros. Pero es que ese es el tema preocupante, estamos hablando de la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, o sea, ¿por qué el Estado tiene que conocer cuando tú vas a comprar algo en el súper? ¿Y cuál es tu listado de compras? Porque en la factura electrónica está detallado absolutamente todo, incluso los inventarios de la empresa. ¿Cuál es el margen de ganancia en cada operación de venta? O sea, es obligación del ciudadano reportar sus ingresos y su margen de ganancia al fin del periodo fiscal, y eso lo hacemos todo a través de la declaración de renta, pero no es adecuado que yo tenga que manifestar cuánto me gané en cada una de las transacciones que yo efectúo. Y esto va contrario sensu a políticas de países desarrollados. Mire, Francia, que nos impone a nosotros unas reglas de la OCDE, que el gobierno lamentablemente de manera sumisa ha estado acatando, la Corte Constitucional de Francia declaró hace menos de 2 meses que el derecho a la confidencialidad, a la privacidad de las personas, no puede estar supeditado a un supuesto o malentendido derecho a la transparencia fiscal. Porque ese es un derecho consagrado no solo en la Constitución de Francia, sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacida de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocida por la ONU. Entonces nosotros hemos estado acatando e implementando una serie de recomendaciones de organismos internacionales, implementando en Panamá políticas de países fracasados económicamente, y eso hay que decirlo así, y nosotros queremos aspirar a un grado de desarrollo como el de Hong Kong o Singapur. Yo creo que si nosotros queremos aspirar a eso, tenemos que imitar las políticas de los países exitosos, no de los países fracasados. Ernesto. Sí, como ha dicho Raúl, el problema aquí es la obligatoriedad de la implementación de la facturación electrónica. Realmente la factura electrónica no es más que un instrumento para garantizar mayor eficiencia en una empresa si la empresa decide utilizar ese sistema y que esa factura hay una garantía de que la persona que la está emitiendo es realmente pues la persona que va a pagar el impuesto a través de una firma electrónica, etcétera. Aquí el asunto es que no va a ser algo que va a venir de una decisión de la empresa, sino que es obligatorio por parte del gobierno o va a ser obligatorio. Realmente la Dirección General de Ingresos no ha hecho público aún cuál es el plan o diseño completo de la facturación electrónica, pero sí ha establecido ciertas señales de qué es lo que van a hacer, y una de esas es, 1, va a ser obligatorio, y 2, va a ser centralizado a través de los servidores del Estado. Esto viola varios principios de derecho. 1, el derecho a la privacidad, como ya lo ha explicado Raúl. 2, el derecho al principio de buena fe en materia fiscal. Se supone que nosotros, si bien estamos obligados a presentar una declaración de nuestros ingresos, esa declaración se presenta de buena fe y el Estado está asumiendo de que lo que yo digo en la declaración es cierto. Pero aquí, a través de este sistema, nos están diciendo, hey, yo como Estado estoy presumiendo de que lo que tú posiblemente me vas a decir en tu declaración es mentira, así que por eso preventivamente te estoy imponiendo esta factura electrónica donde yo en tiempo real voy a saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Bien. Entonces el problema, más allá del tema de la facturación electrónica que estamos viendo, es que el gobierno ha ido implementando una serie de políticas en una tendencia que realmente perjudica el sistema económico de Panamá. O sea, este gobierno ha implementado control de precios, importa arroz en competencia con los productores nacionales. Cebolla. Ahora va a intervenir el mercado aún más con el tema de la facturación electrónica. Entonces el gobierno se ha vuelto un
un actor más dentro de la actividad comercial que no debería ser. Entiendo perfectamente y quiero cerrar con el tema, la decisión que tomó el presidente anunciada ayer en Colón de no permitir la utilización de armas de fuego a nadie en la provincia de Colón, con o sin permiso a nadie. O sea que el que se le vea con un arma, aunque tenga permiso, va a tener problemas, es lo que tengo entendido. ¿Qué dice usted de esto? Mira, a mí me parece realmente lamentable ver al jefe del Ejecutivo ordenándole a la fuerza pública que cometa actos de abuso de autoridad. Porque cuando el presidente de la República dice que le ha ordenado a la fuerza pública que detenga a toda aquella persona que, aunque con permiso otorgado por las autoridades competentes, porte un arma de fuego en las 16 calles de Colón, que se lo van a llevar detenido para investigación. Esto realmente es lamentable. No solo porque el presidente está ordenando a la fuerza pública que cometa un acto delictivo y violatorio de los derechos de los ciudadanos, sino porque además aquí estamos poniendo al ciudadano que ha cumplido con todas las normas y todos los procedimientos de ley en un absoluto estado de indefensión frente a la delincuencia que la propia incompetencia de este gobierno y de sus autoridades en materia de seguridad no han podido resolver. Eso es como si mañana alguien comete un delito con un carro y en una provincia van a decir, bueno, a partir de mañana nadie puede usar carro. Bueno, es que los delitos se cometen fuera de la casa, nadie comete delito, o prácticamente nadie comete delito fuera de su casa. La solución que yo me temo es que la próxima semana el gobierno nacional va a anunciar que nadie puede salir de su casa para controlar la criminalidad. O sea, a ese grado de incompetencia estamos llegando y esto es lamentable. Usted no puede resolver la criminalidad afectando los derechos de los ciudadanos que cumplen con la ley y que han adquirido una herramienta para defender su vida o su negocio, cumpliendo con todas las formalidades legales. De la ciudad de Panamá se traslada a Colón y se le olvidó, llevaba el arma en la guantera y lo encuentra la policía. Bueno, es que lo que estamos haciendo, estamos penalizando y criminalizando a personas que no han cometido ningún delito, mientras los delincuentes siguen en la calle haciendo la suya, y yo realmente tengo que decir que yo no siento que los esfuerzos del gobierno nacional se dirijan a combatir a esos polos de criminalidad. Parece que la decisión es hostigar al ciudadano decente. Bueno, esto es lamentable. Bueno, muchísimas gracias, señor Marchowski, señor Molina, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Tema interesante y al que quizás mucha gente no le está dando el seguimiento adecuado, este tema de la factura electrónica, y hay que debatirlo con todos los sectores de la sociedad, y ojalá el director de ingresos venga por acá y con mucho gusto para que explique más sobre el tema. Solo para cerrar, Álvaro, hay un tema importante en relación a la factura electrónica, y es que el comerciante, para poder accesar y facturar la venta de un bien o servicio, requiere forzosamente un password, una contraseña que le va a proporcionar el Estado. O sea que esto confirma que requieres entrar a un servidor del Estado que va a controlar toda tu operación comercial, y además va a saber la privacidad de las personas, qué compran, dónde compran, cómo lo compran, a qué precio. Esto yo creo que es muy peligroso. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Creo que el tiempo no alcanza para explicar todos los detalles de esto. Pero cerrando y poniendo un ejemplo, las facturas cuando se emiten, esas tienen que ser validadas por, ya sea por el Estado o por una empresa que valida la firma electrónica dentro de esa factura. En México, que es uno de los ejemplos que puso el director general de ingresos, son solamente 4 empresas las que hacen esa validación. Así que aquí no solo hay un tema de intervención del Estado en el comercio, sino de un tema de que posiblemente se está creando un negocio para alguien. Para alguien. Bueno, gracias.